Buenas tardes. Por ahí, no sé si les pido a los chicos que están en aquel sector, después si podemos cubrir esto, porque hoy vamos a usar la pantalla, ¿sí? Vamos a ver ahí, o si ven bien, no hay problema. Pero vamos a usar la pantalla un poco porque vamos a trabajar en la computadora. Así que les encargo, si ustedes no ven, allá tenemos un par de lugares, ¿sí? Bueno, paso siguiente. Ejercicio de relajación. Civil, levante la mano civil. ¿Quién no pasó? ¿Pasaste? ¿Te presentaste? ¿Te presentaste? Sí, venga, sí, todo en orden. Listo. Químico, acuérdense qué pasó ayer con la asistencia, ¿no? Y otra cosita, ayer se olvidaron un paraguas. Constantemente le estamos diciendo, revisen las cosas, ¿sí? El paraguas lo llevamos al centro estudiante. Así que, no sé, estaba en el fondo el paraguas, fíjense de quién era. Estén atentos con eso. Paraguas, carné y todas esas cositas, ¿sí? Documentos. Sí, preséntese, nombre, apellido, de dónde viene y qué estudia. ¿Y por qué estudia? Sí. Bueno, Venga, buenas, porque ellos son los compañeros. buenas, soy Gabriel Ferrarotti, soy de Solidaridad y soy del Colegio Madre Teresa de Calcuta. Y lo que me convenció para inscribirme a la ingeniería civil era porque me gusta más lo que sería el mantenimiento de infraestructura, las construcciones y obras, y eso nada más. Listo. Vayan escuchando ustedes, ¿no? Todas las cosas, ¿por qué, no? ¿Sí? Este, química, levanten la mano lo de química. ¿Ya pasaron? ¿Pasó? Pase. Esto un poquito también para que vamos aprendiendo, hagan de cuenta que ustedes tienen una entrevista de trabajo, ¿sí? Van a tener 4 o 5 jefes ahí que lo van a evaluar y bueno, tienen que ir presentarse, ¿sí? Vayan aprendiendo, vayan sacándole provecho a todo esto, ¿sí? No es el hecho de que yo quiera venir, pararlo, entrar acá, que no es ni para reírse, ni para hacer... No, nada, es simplemente para que nos vamos acostumbrando a perder el miedo, a ver que ya estamos en otro momento de nuestras vidas, ya tenemos que encarar las cosas de otra forma, ¿sí? Bueno, nombre, carrera, ¿por qué eligió la carrera? Buenas tardes, me llamo Erika Lagoria, vengo del Instituto Madre María Saralona y elegí la carrera de Ingeniería Química porque, bueno, siempre me gustaron los números y mi profe de química del año pasado me la recomendó. Bueno, civil, química, industrial, levanta la mano los industriales. ¿Pasó ya? Ya pasaste, ¿no? ¿Pasó? ¿Ya pasó? ¿Quién más industrial? Levanta la mano. Alto, alto, levanta la mano. Así, así. Bien. A ver. Dos nomás hay, dos presentes de industriales, parece, ¿no? Ayer también eran ninguno y después aparecer. Bueno, eh, ¿qué me queda? Electromecánico, levanten la mano los electromecánicos. Bueno, ¿quién pasó? ¿Pasó ya? Venga para acá. Pase. Hola, buenas tardes. Me llamo Lisandro Tejerina, soy un pueblo que se llama Los Toldos y elegí electromecánica por mis tíos y porque me gustó la orientación, mamá. Bueno, dos toldos. A ver, venga un cachito para acá. Venga acá, venga acá. Algo muy interesante. Cuéntele a sus compañeros, ¿saben dónde quedan los toldos? Levanten la mano los que saben dónde quedan los toldos. ¿Quién sabe? Ninguno sabe. Bueno, mirá, ¿dónde queda más o menos? Sí. Bueno, Los Toldos que es una parte de la frontera con Bolivia, que literal no cruza el río y bueno, ahí al frente no. Pero es durante 8 horas de viaje, 8 o 9 horas de viaje. Y cruzamos la frontera y todo eso. Sí, cruzamos. Ok, vuelta a la Argentina. ¿Sí? Un lindo lugar. Sí. Pude conocer. Bueno, faltaban los industriales. A ver, industriales, levanten la mano de nuevo, otra oportunidad. ¿Sí? No hay ninguno. Bueno, listo. No hay problema. Bien. ¿Qué más?
Bueno, hoy tenemos 3 horas de clase, ¿verdad? Hasta las 5, ¿así es? O hasta las 6. ¿Hasta qué hora tenemos? Entonces tenemos 2 horas de clase, ¿sí? Eh, por ahí no se crean todo lo que le dicen, ¿no? 3 horas de clase hasta las 5. Nadie dijo nada. Bueno, ten atentos, ¿sí? Ten atentos. Ustedes tienen que saber estar preparados para resolver cualquier situación que se les presente. Hasta el hecho de decir, dijo 2 horas y estamos hasta las, dijo 3 horas y estamos hasta las 5. ¿Sí? Ese tipo de cositas ten ahí. Sean más, más despiertos. Eso los ayuda un poco a la concentración, ¿sí? Y de paso a la relajación. Yo digo que un paso previo a la relajación es la concentración. Bueno, continuemos. Hoy vamos a tratar de hacer, vamos a empezar con una nueva, no es un nuevo tema porque seguimos con el tema funciones, pero sí, ayer habíamos visto un tipo de función, era la función lineal, ¿sí? Habíamos visto algunas características. Acuérdense que ustedes tienen que ir a la teoría y ver el resto de las características, ¿sí? De las funciones en general y en caso particular de las lineales, que creo que vimos todo, me parece. Pero bueno, vamos a ver hoy un nuevo tipo de función que ya nosotros la tuvimos viendo, ya tuvimos hablando de esta función que vemos ahora, pero no la vimos como función, la habíamos visto como un polinomio, ¿sí? Y es la cuadrática, que antes era un polinomio cuadrático, ¿se acuerdan? Y vuelvan de vuelta a refrescar qué era un polinomio, ¿sí? Después habíamos visto la ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Recuerdan? Y después vimos, ahora vamos a ver lo que es una función cuadrática. ¿Sí? Sepan distinguir bien los tres términos. ¿Estamos? Bien. Bueno, habíamos dicho que arrancamos con función cuadrática. Si la función, ¿cuál era la característica de la función lineal? ¿Qué era? De grado 1. Básicamente un polinomio de grado 1, ¿verdad? Que en este caso habíamos definido ya que era, hacer función, había una relación, veíamos dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente era y, la variable independiente era x. Eso, como les decía, en lo más general puede cambiar la situación, pero nosotros vamos a trabajar, a no ser que le aclaremos siempre, y variable dependiente, x variable independiente. En este caso exactamente lo mismo. Lo que nos va a cambiar ahora es, llamémosle así, la expresión de la, digamos, de la expresión que del polinomio que antes era de grado 1, ahora va a ser de grado, ¿qué grado será? Si digo cuadrática, de grado 2, ¿sí? Bueno, o sea que estoy hablando de una función y, ¿sí? Dependiendo de la variable x, donde la relación es y igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa? Eso le voy a dar valores a x y voy a obtener el valor de y, ¿verdad? ¿Qué valores de x le voy a dar? ¿Qué valores de x le podré dar a la función cuadrática? ¿Qué valores le puedo dar? Todos los reales, ¿sí? Positivo, negativo, e incluso el cero. ¿Está bien? Para ese caso. Y cuando yo hablaba de valores de x que le puedo dar, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refería? Al, al dominio, ¿sí? Entonces, podemos decir que el dominio de la función son todos los reales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo a x le puedo dar cualquier valor, positivo, negativo y cero incluido. Bien, la imagen la vamos a ver después. En general, el dominio yo saco analizando la función. La imagen la saco del resultado, de la gráfica, ¿sí? A no ser que pueda despejar el valor de i. Si yo puedo despejar el valor de i, me voy a preguntar qué valores puede tomar ese, mejor dicho, tengo que despejar x, va a quedar función de i, y me voy a preguntar qué valores puede tomar i. De ahí también voy a sacar la imagen. Pero eso es un poquito más complejo, porque imagínense, en una lineal no hay problema, ¿sí? Pero acá sí voy a tener problemas, ¿está? Porque despejar el i, ¿qué me va a quedar? Raíz de i. Y me va a quedar raíz más menos raíz, ¿sí?
Y ayer habíamos dicho que, por ejemplo, había un ejemplo en la teoría que más menos raíz, ¿qué pasaba? ¿Era función o no era función? No es función, ¿sí? ¿Estamos? Así que eso es un poquito más complejo. Vamos a decir directamente, los valores que puede tomar X nos da el dominio de la función y la imagen básicamente después la vamos a sacar de la gráfica. ¿Está? Por ahora. Bien, eso sería la función cuadrática. Un término elevado al cuadrado, ¿verdad? En este caso, la variable X elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es exactamente lo mismo que hicimos ayer para la recta, una tablita de valores, ¿sí? Acá voy a poner X, acá voy a poner Y, y puedo empezar, qué sé yo, con el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, ¿sí? -2, ¿cuánto me va a dar? 4. -1, 1. 0, 1 y 2, 2, ¿verdad? Bueno, hemos dicho que tenemos digamos, la tabla de valores y eso lo vamos a volcar en un sistema de ejes cartesiano, ¿sí? X e Y. Y vamos, bueno, dividen en los segmentos iguales, ¿sí? Esto ustedes, como les digo, háganlo un prolijo en sus cuadernos, ¿sí? En general utilicen hoja cuadriculada para que les sea más sencillo. Cuando vengan a rendir los parciales, traigan hoja cuadriculada en lo posible. Traen hojas en blanco y van a hacer un dibujo y les cuesta un poco. Ahorren tiempo, ¿sí? Bien. Uno atento. Bien. -1, -2, -3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Y acá va un 4 porque capaz que lo necesito. Bueno, hemos dicho para -2, 4, esto me da un par ordenado, ¿verdad? Este es el valor de X, este es el valor de Y. Vengo, trazaba por -2 una recta, por 3 la otra, y ahí me encuentro un punto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ese es un punto que pertenece a la función. -1 me dice que vale 1, por acá voy a tener ese punto, 1 menos 1, para 0 dice que vale 0, remarco bien ahí porque pertenece el 0 a la función. Acá en 1 voy a tener lo mismo, exactamente, 1, y perdón, yo había dicho -2, 4, ya no es ahí, es acá, en 4, y para 2 positivo tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Salvemos un poco mi expresión gráfica, ¿sí? Ustedes lo van a hacer bien prolijito en sus cuadernos. Bueno, y genero los 5 puntos que tenía en la tablita. ¿Puedo dar más valores? Sí, puedo dar valores. ¿Puedo dar valores que no sean enteros? Sí, puedo dar valores. Hemos dicho que el dominio de la función, y lo vamos a escribir acá para que quede ya, son los reales. O sea que le puedo dar cualquier valor, ¿sí? A X y obtener el correspondiente Y. Acá yo les di los valores, digamos, enteros, los más comunes. Me interesa generar, digamos, la forma de la gráfica. ¿Qué hacíamos? Unimos todos los puntos. Fíjense, acá, bueno, ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero fíjense, yo cuando vaya a unir, esto lo que va a hacer es, si ustedes dan incluso valores entre 0 y 1, por ejemplo, le va a generar puntitos que cuando unan va a tener esa forma. ¿Sí? ¿Estamos? No son rectas, no uno con rectas, ¿sí? Y eso lo demuestro dando valores, por ejemplo, intermedios, si quiero. Bueno, y ahí está la gráfica de la función cuadrática x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? Bueno, vamos a ver algunas cositas de esa gráfica. Acuérdense, en la teoría, vuelvo a insistir, hay un análisis de una gráfica cualquiera y va determinando algunos parámetros. Bueno, acostúmbrense a ir viendo esos parámetros, que no se los pedimos en el práctico, pero vayan analizando esa función, en este caso la función cuadrática, ¿sí? Vayan trabajando, ¿estamos? ¿Y qué hago? Miro la función, ¿y qué le ven ahora a esa función, x al cuadrado específicamente? ¿Qué le verán? ¿Qué tienen? ¿Se la ve, no? Se ve. Bueno,
Bien. Creo que no hemos hablado de crecimiento, ¿puede ser? Bien. ¿Qué vamos a decir con crecimiento y decrecimiento? Y ya que estamos acá, fíjense, ¿qué pueden entender por crecimiento? Que la función va creciendo, ¿sí? Fíjense, acá tiene, por ejemplo, 0, acá la función vale 1, acá la función en este punto va a valer 2, en este 3 y en ese 4. Fíjense, a medida que yo voy incrementando el valor de x, ¿qué va pasando con la función? Va creciendo. Entonces, en esa parte la función va a ser creciente. ¿Dónde? Desde 0 a infinito. ¿Sí? ¿Se entiende eso de creciente? ¿Sí? Bien. Fíjense en ahora. ¿Qué pasa en menos 2? ¿Cuánto vale? 4. ¿Qué pasa en menos 1? Valió 1. ¿Qué pasó con la función en este pedazo? Decrece. ¿Por qué? Porque disminuyen los valores, ¿verdad? Disminuyen los valores de i. Entonces es decreciente en este sector. Y vayan viendo cómo es la gráfica de una función creciente y cómo es decreciente. ¿Sí? Sí. De que toda recta es eh, decreciente si x es menor que 0 y que es creciente cuando x es igual o mayor que 0. Es el caso de la función lineal. Sí, Función lineal. está bien. Ya volvemos con el tema ese, ¿sí? Ya cuando estemos en la computadora que les voy a mostrar algo, vamos a analizar un poquitito más eso, el tema tanto de la pendiente para que entiendan cómo, y ahí podemos ver también el tema de crecimiento en la función lineal, ¿sí? Va a ser una cosita bien rápida para que se den cuenta. Básicamente una cuestión de dibujo, yo ya no tengo mucho tiempo para hacer dibujo y no me sale tan bueno como le va a salir en la computadora. Por eso, lo hago porque quiero que ustedes sepan que yo lo puedo hacer en mi hoja, lo puedo hacer en el pizarrón. La forma de hacerlo es esa, tabla de valores, ejes cartesianos, puntos y dibujo. ¿Sí? Tengo que ser prolijo. Eso es lo que yo sé. Ahora después lo puedo hacer con la computadora, también lo voy a hacer. ¿Sí? Pero aguantemos un poquito, ahí me va a salir un poco más prolijo y seguro que van a entender un poco más. Pero necesito que ustedes sepan que esto básicamente es manual, necesito que lo interpreten. ¿Estamos? Bien, ya volvemos con el tema de las rectas, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? ¿Se ve el dibujo dónde es creciente y dónde es decreciente? ¿Dónde crece la función? ¿Dónde decrece? Bueno, entonces yo a esto le voy a agregar, fíjense, hemos dicho, ¿crece dónde? De 0 a infinito. ¿Qué es ese 0 a infinito? Un intervalo. Bien. Entonces, yo voy a decir, porque eso va a ser una pregunta, por eso les digo, acá no le piden, pero analicen el que está en la teoría y tengan en cuenta que cuando vayan al C1 y le van a pedir los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, esta que está fácil, vamos a analizar los intervalos de crecimiento. Y hemos dicho que es creciente, ¿dónde? Intervalo de 0 a infinito. En el caso de que yo no ponga el signo en el infinito, estoy hablando de más infinito, ¿sí? Si ustedes se lo quieren agregar, no hay ningún problema, se lo agregan, ¿sí? Ya, ¿sí? Aguantemos un segundo. Bueno, y después vamos a tener los intervalos. Acá hay uno solo, 0 al infinito. Dependerá de la función, puede haber varios, por eso pongo intervalos, ¿sí? En este caso me dio como intervalo solamente del 0 a infinito. Bien. En este caso va a ser de decrecimiento, ¿sí? Y voy a decir que es decreciente en el intervalo. ¿Y cuál será? Bien, menos infinito a 0. ¿Sí? Acuérdense que tanto el más infinito... En este caso sí me hace falta poner un poco el menos, ¿sí? Al infinito. ¿Está? Para aclararlo un poquito más.
De todo modo, el infinito del lado de la izquierda, entendemos que la parte negativa. Se han ordenado en ese sentido. No es lo mismo poner 0 a infinito que poner infinito positivo a 0, ¿verdad? No está bien eso, está mal. Esto se escribe así, 0 a infinito, ¿sí? Y acá yo podría decir, va del 0 al menos infinito, ¿sí? También está mal. En realidad tienen que seguir el orden, ¿sí? De los intervalos. Siempre vienen básicamente desde el menos infinito al más infinito. Bueno, fíjense, hay un compañero, se entiende, ¿no? ¿Dónde es creciente? ¿Dónde es decreciente? Hay un compañero planteó el hecho, ¿qué pasa en el 0? Bueno, yo lo que escribí ahí específicamente, poniendo el paréntesis, voy a decir específicamente dónde es decreciente o dónde es creciente. En el 0 tenemos, digamos, no es disputa, sino criterios diferentes de ver. La cátedra de análisis matemático 1, ¿sí? Y anótenlo bien a eso, métanselo ya en la cabeza. Vamos a decir que en este caso, fíjense, yo vengo decreciendo, llego a este punto, ¿sí? Y comienzo a crecer. O lo que es lo mismo que yo digo, vengo caminando desde la izquierda a derecha, vengo bajando. Llego a este punto, ¿qué hago? Descanso y después sigo subiendo, ¿verdad? Ese punto de descanso vamos a considerar que pertenece tanto al intervalo de crecimiento como al de decrecimiento. Eso lo considera la cátedra de análisis matemático 1, ¿sí? Álgebra no sé bien cómo lo toma, pero van a ver en otros libros que le va a tomar que es un paréntesis, ¿sí? Que no lo toma. Porque de repente puede haber una demostración, que después lo vamos a ver también en análisis 1, porque uno puede decir que ahí en ese punto no crece ni decrece, ¿sí? Bueno, les cuento, la cátedra considera que este punto pertenece a uno como al otro. Entonces, acá vamos a poner nosotros, para nuestro caso, un corchete. Y acá también un corchete. Se pueden crear un montón de decir, sí, pero arriba la final, sí, está bien, no importa. Tómenlo así, por ahora. Esto solamente para los intervalos de crecimiento. ¿Está? En esos puntos donde yo no crezco ni decrezco, lo voy a poner que pertenece a ambos. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Se lo metieron ya en la memoria? Entonces, como les digo, acá voy a agregar un corchete. El 0 es un punto tanto donde crece como un punto donde decrece. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está? Bien. Sí. No, no nos vamos a meter todavía en ese problema. No hemos hablado de punto de inflexión, pero no lo veamos todavía, ¿sí? Solamente intervalos de crecimiento, ¿sí? Bueno, fíjense, miremos de nuevo la gráfica. Yo venía decreciendo y termino creciendo. Llego a ese punto. Fíjense qué pasa con todos los valores de ahí que toma esa función. ¿Qué pasa? Tienen un cierto valor, ¿sí? Llegan, llegan, llegan y llegan ¿hasta dónde? Hasta 0. De un lado y del otro lado empieza a subir en 0. ¿Qué le ven ahí a esa gráfica respecto a ahí? Bien, un punto sería, para este caso en particular, una simetría. ¿Se ve la simetría? ¿Sí? Fíjense, hay una simetría. ¿Qué significa simetría? Que para el valor por ejemplo, 1, en este caso vale 1. Para el valor de 1 negativo también vale 1. ¿Sí? Ahí hay una simetría. ¿Sí? Si yo hablo de simetría, ¿qué más tengo que hablar entonces? De un eje de simetría. ¿Cuál piensan que es el eje de simetría para ese caso? X igual a 0. ¿Sí? ¿Está? Pónganle nombre a ese 0. X igual a 0. Ahí tengo un eje de simetría. ¿Está? Bien. ¿Qué más le vemos a esa gráfica? Eje de simetría. Bien, también. ¿Sí? Bueno.
Exactamente. Tema de x al cuadrado, la única solución es que las dos raíces o los dos ceros sean cero. O sea que tenemos discriminante igual a 0. ¿Sí? Fíjense, muy bien, ¿entendieron lo que dijo su compañero? Bien. Bueno, básicamente un poco un caso especial, fíjense en intersección, la ordenada del origen de la función va a ser 0, ¿sí? Fíjense en cuando nosotros veíamos la cuadrática, esa ordenada del origen, ¿cuál era? Cuando yo hacía x igual a 0, ¿verdad? Y me daba un número. Bueno, cuando yo hago x igual a 0, ese número no existe, es 0. Y bueno, justamente es la ordenada al origen, ¿verdad? ¿Qué más habíamos dicho? Que las raíces de esa ecuación cuadrática, ¿qué significaba? Son los valores que me hacen justamente 0 la ecuación. ¿Qué significa? Que si yo lo llevo a una función, el i va a ser igual a 0. Y en este caso, ¿dónde i vale 0? Para x igual a 0. Yo tengo una ecuación cuadrática. ¿Cuántas soluciones tengo que tener? 2. Y fíjense en que ¿cuántas soluciones tengo acá? Una. Pero ¿qué decíamos en este caso? Que eran 2 y eran iguales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se lo ve a eso? Bueno, ya vamos a ver otras cositas más. Y no vamos a ir dando cuenta de, digamos, todas esas cuestiones que habíamos visto de discriminantes, de raíces, ¿sí? De ordenadas al origen en el caso de la lineal y ahora en el caso de la cuadrática. ¿Está? Bueno, vayan viendo, vayan observando. Todas esas cositas están bien, ¿sí? Están bien vistas, están bien observadas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le ven a esa función? Ah, habíamos dicho, decíamos, teníamos el valor que venía decreciendo para ahí y creciendo. Llega a un punto, el 0, ¿sí? ¿Qué le ven a esa gráfica en 0, además de la intersección, además de la ordenada al origen? ¿Qué le ven? ¿Qué ven de la gráfica? Fíjense, me refiero a valores de i, ¿no? Llega hasta ahí. O vendría a ser de este lado, llega hasta ahí, viene de este lado, tú, y llega de ambos lados, digamos, llega acá y parte. Exactamente. Tiene un vértice. ¿Sí? ¿Cuál es el vértice? Justamente, en este caso, el punto que corta al eje X y al eje Y. ¿Sí? Ese vértice tiene una ecuación. La van a encontrar en la teoría. En general, si bien yo estoy acá trabajando solamente con x al cuadrado, una cuadrática va a tener la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Está bien? Caso particular, en este caso, b y c valen 0 y a vale 1. Sigo hablando de una cuadrática, ¿sí? Puedo seguir usando la fórmula si quiero, ¿sí? Y si quiero puedo usar el discriminante. En este caso el discriminante hemos dicho que nos va a dar 0, ¿sí? Dos raíces iguales, en este caso 0. Pero sigo insistiendo, ¿qué más le ven? Vengo con el i, fíjense en los valores de i de este lado, llego hasta ahí y de ahí sigo con los valores de i. Bien, sacamos la imagen de la función, de la gráfica, ¿sí? Y fíjense qué valores toma solamente los i positivos. Entonces, acá podemos decir que la imagen de la función cuadrática para esta función cuadrática son los reales positivos más el 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Podemos escribirlo como 0 o no? Sí. Los reales, unión, el conjunto. Yo le pongo más, voy a poner unión, el conjunto 0. ¿Sí? Sí. Fíjate, míralo. Yo venía diciendo, miren los valores de i. Me refiero a los valores que toma i. ¿Sí? Para menos 2, en este caso es 4. Fíjate. Cuando yo me voy acercando al 0 con i, los valores que va pasando en i van bajando. Llega, disminuyen para x, ¿sí? En realidad aumentan para x y disminuyen para y, ¿sí? Después cambia,
Aumentan para aquí, aumentan para ahí. Pero fíjate que qué valores va a tomar la función. Siempre van a ser positivos para este caso. ¿Sí? Y hemos dicho que van a ser los reales positivos unión el cero. Otra forma de ponerlo puede ser el intervalo entre el cero y el infinito positivo, puesto como intervalo. ¿Está? ¿Qué tenía que ver con el intervalo? No, esa es otra cosa. ¿Por qué digo de positividad? Porque es un caso especial para este. ¿Sí? Podemos verlo después para otro un poco más general. Porque básicamente este es siempre positivo. ¿Sí? Que es casualidad eso, básicamente. ¿Sí? En I sí, exactamente, porque siempre es positivo, nunca es negativo. Insisto, esto, ¿no? X al cuadrado. ¿Está? Bien. Y sigo insistiendo con el, miren el I. ¿Qué más pasa con el I además de todo lo que hemos dicho? Fíjense cómo es la función, mírenla. Es cóncava, que no. Sí, El positivo. Pero si tuviéramos una función menos x al cuadrado, bueno, sería convexa hacia abajo la gráfica. ya nos estamos adelantando un poquito, aguantemos un toque. Me interesa siempre sobre el valor de I, falta un dato sobre esa función. ¿Qué le ven? ¿Qué más ven? ¿Qué más podemos decir? Sí. Sí, por eso, esta es la gráfica, es una parábola. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quién había dicho algo por ahí? Ya hemos hablado del eje de simetría, ¿sí? El eje en este caso el cero, x igual a 0, ¿sí? Y sí, ¿qué significa punto simétrico? Que a este punto tiene un simétrico del lado negativo, ¿sí? Básicamente, ¿para qué me podría servir ese eje de simetría en ese caso? Y yo solamente hago la tabla respecto al eje, a los valores de x positivo, dibujo, el mismo dibujo, lo tengo que rebatir para los ejes, para los valores de x negativo. Para eso me puede servir el eje de simetría, por ejemplo. ¿Está? Bien. Y todavía no encuentran. ¿Qué le ven a la función? No le ven más nada. Bueno, fíjense, valores de ahí, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 0. Y de ahí subo de vuelta. El valor de I hemos dicho que en la imagen está acotado, ¿sí? ¿Qué tiene el valor de I? Un valor mínimo, ¿sí? Hay un valor mínimo para I, para esta función. ¿Cuál es? El cero, exactamente. Y fíjense en que este punto le vamos a llamar que es un punto mínimo y que tiene coordenada 0, 0. ¿Está bien? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Ese es todo lo que le podemos ver a esa gráfica. Ahora, fíjense, como decía ahí su compañero, ¿qué pasa si yo pongo ahora y igual a menos x al cuadrado? ¿Qué va a pasar con la función? Y fíjense en que miremos un poquito la tabla esta, este valor que era negativo me daba positivo, pero como yo tengo un signo menos adelante, ¿qué va a pasar? Se van a hacer negativos. Y se van a hacer negativos todos. El 4, el 1, el 0. Y cuando yo dibuje eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una simetría hacia abajo, o sea que esto me va a dar una cuestión como esa. ¿Sí? Bien. ¿A qué vamos a ir con este valor de A? Si el valor de A es positivo, la gráfica va a ser hacia arriba, va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Si el valor de A, ¿sí?, es negativo, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. O convexa, si usted por ahí la conoce. Pero en general trabajamos cóncava hacia arriba, cóncava positiva, cóncava hacia abajo, cóncava negativa. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces eso tiene que ver con quién? Con el coeficiente del valor de la variable cuadrática, con el A. Nosotros en general le llamamos el A. Pero es, en este caso, el signo que tenga A. En este caso, acuérdense, A vale 1. ¿Sí? En el caso de abajo, A vale menos 1. ¿Estamos? Bien. Bueno,
¿Está la función cuadrática de la B? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si podemos ahora trabajar un poquito con lo que va a ser un programita. Fíjense que yo acá les di una tabla de valores, ¿sí? Ustedes tienen que poner el valor de X y calcular con la calculadora a mano. Bueno, fíjense que yo eso lo puedo volcar en algún programita, ¿sí? O en un mismo Excel. Saben el Excel, ¿no? ¿Lo conocen? Yo hago, digamos, una tabla donde calculo pongo el valor de X y en la columna de al lado pongo un valor de Y según lo que me digan. Puede ser el X al cuadrado, o sea que lo que pongo al lado es X por X básicamente, o X al cuadrado. Y me genera esa tablita, ¿sí? Después el programa también, si ustedes quieren ponerle la gráfica, pueden poner en un lado están los X, en otro lado, y le va a generar esto. Se lo dibuja el Excel, ¿sí? Pero un poquito más que hay que trabajarlo, hay que saber un poquito de Excel. Bueno, yo les voy a mostrar un programita, y hay un montón de programas, ¿no? Pero en general nosotros trabajamos con lo que es este programa. Oh, a ver. ¿Tenés que minimizarlo? No, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Bueno, fíjense, este es un programa, como el nombre lo dice, calculadora gráfica, se llama GeoGebra, ¿sí? Lo pueden trabajar digamos, de manera web o lo pueden descargar si quieren. Es gratuito, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Es una herramienta bastante interesante que me puede ayudar a muchas cosas, no solo a graficar, ¿sí? Me puede ayudar a resolver ecuaciones, me puede ayudar a resolver inecuaciones, ¿sí? Y básicamente interpretarlas también, ¿sí? Básicamente nosotros por ahora lo vamos a usar para hacer una gráfica. ¿En qué consiste? Simplemente lo único que tengo que hacer es cargar la función. Y lo cargamos a través de una sintaxis que tiene, que es muy sencilla. Fíjense en acá abajo, tienen un teclado, ¿sí? Un numérico que ustedes lo pueden convertir en alfanumérico, ¿sí? Incluso tiene un lugar donde ya tiene algunas funciones predeterminadas, como son el seno, coseno, arcoseno, arcotangente, logaritmo, ¿sí? Y también tiene una serie de signos donde aparecen los corchetes, los paréntesis, ¿está? ¿Para qué? Para escribir la fórmula como la sabemos escribir nosotros. ¿Se acuerdan de esas fórmulas grandes que teníamos, esas expresiones grandes que poníamos corchetes? Ya, bueno, también las podemos escribir acá. ¿Está? Bueno, fíjense en que esto ya me da directamente un tablerito donde yo, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Los sistemas de eje cartesiano, ¿verdad? No me define quién es X y quién es Y, no importa. Pero básicamente vamos a trabajar, a no ser que nosotros le digamos otra cosa, con la variable dependiente X, la independiente Y. ¿Sí? Bueno, vayan viendo, tienen muchos tutoriales esto, vayan viendo cómo se escriben las gráficas, digamos, las funciones, cómo se grafica, cómo... Hay un montón de cosas para ver, véanlo, ¿sí? Analicen ahí los tutoriales que aparecen de GeoGebra, incluso en la misma ayuda del programa les va indicando cómo seguir los pasos. A los efectos nosotros del práctico de ahora es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, dibujar ese X cuadrado. ¿Qué hago? Y simplemente vengo y digo, voy a la parte acá, fíjense, acá tengo número y tengo las variables X e Y, ¿verdad? Bueno, esto es X. Si yo quiero, puedo usar la tecla X también, no hay ningún problema. Pero bueno, tengo aquí el X. Y fíjense, yo necesito X cuadrado. Tengo dos opciones, o hago X por X o X al cuadrado. ¿Y dónde está la función cuadrado? En este caso, justo ahí abajo. ¿Sí? Paso siguiente, al cuadrado, y queda escrita la función. ¿Sí? Paso siguiente que voy a hacer, fíjense, lo único que tenemos que notar que acá esa flechita te al final de todo. ¿Por qué? Porque en algún caso yo necesitaré poner x al cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces ese cursorcito que aparece ahí va a estar al lado del cuadrado, ¿sí? O de la x, o de lo que tenga, y continuar ahí. Después con la flecha
Simplemente voy saltando y voy desplazando. En este caso ya está afuera, ¿sí? Entonces ya está escrito x cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Enter, ¿sí? Y fíjense en qué pasó. Y se dibujó la gráfica, ¿sí? La gráfica x al cuadrado. ¿Está bien? Lo pongo a bajar acá. Con el mismo mouse ustedes pueden moverla, pueden achicarla, pueden agrandarla, ¿sí? Y fíjense, ahí está la gráfica. Incluso, si venimos acá, ahí donde están los tres puntitos, ahí dice tabla de valores, ¿sí? Acá les dice, por ejemplo, que el valor de x es de -2, yo le puedo poner cualquiera, ¿sí? Puedo poner -5, por ejemplo, hasta 5, va a depender de mi función, ¿sí? El paso dice que es cada uno, o sea que va a ir cada puntito, va a ser cada línea gruesa va a ser un 1, ¿sí? Le doy el OK y fíjense, me hace la tabla de valores, ¿sí? Esa tabla de valores, incluso para más valores que yo tenía acá hecha a mano, la tengo ahí. Y me muestra en este caso los puntos, fíjense que para -1 que tengo acá vale 1, para 2 vale 2, si quiero achicar esto, con la misma ruedita o acá donde dice la lupita menos, voy achicando y van apareciendo los puntos. Fíjense que acá tenía el 3, ahí está el 9, no está escrito, pero digamos simplemente por la escala, no aparece, ¿sí? Y tengo x al cuadrado. ¿Estamos? Ahí podemos observar, fíjense en cómo es decreciente, en este caso la rama izquierda, después crece, ¿sí? Uno si no lo ve hace un zoom y va determinando los valores, ¿sí? En este caso desde menos infinito a 0, 0 a infinito. ¿Está? Bueno, esto a los efectos de que lo que nosotros ya hemos hecho a mano lo dibujamos con la computadora para ver si lo hicimos bien. Fíjense, ¿por qué hago, digamos, lo podría haber seguido dibujando en el pizarrón, pero el hecho de ir dibujando es un poco perder tiempo? Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vengo acá a álgebra y vuelvo, digamos, me vuelve a aparecer esta ventanita acá donde yo voy escribiendo la función. Fíjense, yo puedo dibujar a la vez varias funciones, ¿sí? Simplemente lo único que hago, acá arriba estaba x cuadrado, voy acá abajo y dibujo otra función. Y fíjense en qué pasa si yo al x al cuadrado, a la función x al cuadrado le sumo una unidad o 2 unidades o le resto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Exactamente. Pero veamos. Vengo acá, voy al teclado acá abajo y ya me aparece. Fíjense, por x al cuadrado, hemos dicho que, por ejemplo, le sumemos, bueno, acá mismo, más 2. ¿Sí? Si bien ya me la va dibujando, bueno, le doy el enter. Fíjense en que acá están medio parecidos los colores, no sé si se llega a distinguir, pero bueno, si yo vengo, pongo el derecho acá, a ver, propiedades, vengo acá, color, es el color de la función, le vamos a poner un rojo bien para que se note bien, cierro y fíjense, ahí sí se nota bien, ¿sí? Saquemos de vuelta un poco el teclado Fíjense, yo partí de la primera función, que es en este caso de color verde, ¿sí? Verde o... Sí, era x al cuadrado. ¿Qué pasó cuando yo le sumé 2 unidades? Se desplazó, ¿cuánto se desplazó? En 2. Y fíjense en que eso se ve, fíjense que si yo tengo acá esto, y por ejemplo, yo hice la tabla para x cuadrado y después tengo otra función donde le tengo que sumar un valor, por ejemplo, en este caso 2, ¿qué va a pasar? Simplemente este valor que era 4 le tengo que sumar 2, se va a hacer 6. Este valor valía 1 y ahora vale 3. Fíjense en qué pasa en -1, ¿sí? El -1, bueno, a ver si lo puedo hacer aparecer al menos, ahí está. El -1 valía 1. ¿Y cuánto vale ahora en la roja? El 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos estos valores se incrementan en esa constante, en ese valor que yo tengo 2. Y eso hace que la función se desplace hacia arriba. ¿Sí? ¿Cuánto? 2 unidades. ¿Está bien? De la misma forma, fíjense, a esta misma, para que la vean, ahora le voy a poner que es -2. ¿Sí?
Ese ingreso lo hice con el teclado numérico, así que no hace falta. ¿Y qué pasó con la función? Se desplazó hacia abajo. ¿Por qué? Porque a cada valor que yo tenía, ¿qué pasó? Se le restó 2. O sea que este era 4, pasó a ser 2. Este era 1, pasó a ser menos 1. Este que era 0, pasó a ser menos 2. ¿Sí? Bien. Paso siguiente. Van viendo eso, ¿no? Se van acordando. Después lo van y lo hacen en su casa. Siempre partiendo de x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, yo voy a apagar esta, ¿sí? Y acá voy a generar otra. Y fíjense, yo en el primer caso, en el caso anterior, había dicho le sumo, le resto algo a la función. Fíjense qué pasa cuando yo agarro y digo que a la función, al argumento de la función, o sea, a x, le sumo o le resto algo. ¿Sí? Bueno, en ese caso voy a tener que poner un paréntesis y digo x, por ejemplo. Fíjense que un poco le va dibujando, ¿sí? Ahí cuando aparece esa recta, ahí es lo que voy escribiendo, va dibujando. No importa, yo no necesito esa recta, así que no le doy bolilla. A eso le sumo, por ejemplo, un 2, ¿sí? Y a esto, por eso le decía siempre el cursor, vieron que el cursor había estado entre el 2 y el paréntesis, lo saco, y ahí sí lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Le doy el enter, y fíjense, bueno, a ver, volvamos a cambiar el color porque este color está medio... Volvamos a poner, a ver, un verde bien. Bien, ahí está. Tengo la de arriba, ¿sí? La que inicialmente me dio celeste, x cuadrado. Está dibujada, ¿sí? Y ahora tengo una nueva, donde yo dije que al argumento le voy a sumar algo. En este caso le sumé un 2. ¿Qué pasó con la función? Hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, fíjense, en vez de 2 le voy a poner menos un 3 para no estar redundando con el mismo. ¿Sí? Le doy el enter y fíjense qué pasó con la función. Le resté algo y se desplazó hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Está? Bien. ¿A qué nos tiene que llevar esto? A la conclusión de que, y esto va a pasar para cualquier función, ¿sí? Para cualquier función que nosotros tengamos, fíjense, la función acá básica es x al cuadrado, el argumento es x y el cuadrado. Si yo a una función, en este caso la cuadrática, le sumo algo, ¿sí? La función se me va a desplazar hacia arriba en esa cantidad de unidades, ¿sí? Si le resto, se va a desplazar hacia abajo en esa misma cantidad de unidades, ¿sí? En la cantidad que le resto. Si yo a la función, al argumento de la función, le sumo algo, se me va a desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia la parte negativa. Y si le resto algo, se va a desplazar hacia la parte positiva. ¿Estamos? Bueno, fíjense, ahora yo tenía esta función, fíjense, agarré el x cuadrado, le resté 3 porque tenía 3, y fíjense en qué pasa si yo ahora a esta función, la última que tenía, que era x menos 3, salgo afuera, al cuadrado, y a esa función le resto, por ejemplo, 3. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál se va a desplazar? La función de color verde se va a desplazar 2 unidades hacia abajo. Veamos si es verdad. Y ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿a qué voy con esto? De repente, si a mí me dicen tenés que dibujar x menos 3 al cuadrado menos 2, ¿sí? Y yo digo, pucha, tengo que hacer una tabla para eso. ¿Qué puedo hacer? Parto de x al cuadrado. A ese x al cuadrado le voy a restar 3, por lo tanto, al restarle 3,
la voy a desplazar hacia la derecha. Y después a esa función la voy a desplazar, como le tengo que restar un -2, la voy a desplazar hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? ¿Sí? Lo mismo, fíjense en que en vez de que sea que yo no le haya tenido que restar, que le haya tenido que sumar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la función verde? Se va a ir hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y la función verde se fue hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. ¿Está? O sea, que si yo de repente me dan esta función para dibujar, puedo partir directamente de x al cuadrado. ¿Sí? Esto para la función x cuadrada, la cuadrática esta. Y insisto, puede pasar lo mismo para cualquier función. ¿Sí? Si yo le sumo algo a la función, la voy a subir y si le resto la voy a bajar. Si le sumo algo al argumento de esa función la voy a tener que desplazar hacia la izquierda, esa cantidad. Y si le resto algo, la voy a tener que desplazar hacia la derecha. Y después puedo combinar, ¿sí? Desplazo y ya sé que si de repente por ejemplo, le resté algo al argumento y después le sumo, bueno, una me va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda y la otra hacia abajo o hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se vio? Bien. Bueno, y acá veamos qué pasa cuando habíamos preguntado hace rato, ¿qué pasa si yo le pongo un menos? En este caso va a ser la función que yo tenía original, x al cuadrado. ¿Y qué pasó? Todo lo que era positivo, ¿sí? Se hizo negativo, con exactamente los mismos valores, ¿sí? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, si yo a esta función, a la verde, por ejemplo, le pongo un negativo, que estoy en un equivalente a hacer el A negativo, ¿qué pasó? Simplemente todo lo que era positivo se hizo negativo. ¿Estamos? ¿Se ve? Bueno, sí. Bueno, justo, y vamos ahí. Ustedes se adelantan demasiado. Bueno, acá si quieren borrar, pueden borrar las imágenes, las gráficas que tenían, ¿sí? Siempre en los 3 puntos, borran, borran, borran y borran. Bueno, yo voy a volver un poquito a la función lineal ahora. Vamos a entender un poco más lo que habíamos hecho ayer, ¿sí? ¿Se acuerdan? La función lineal, vamos a escribir acá en este agujerito que tengo acá, ¿sí? Tenía la forma ax más b, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo que puedo hacer es escribir esa ecuación, así como está ax más b, donde a y b son parámetros, ¿sí? Y los parámetros yo los puedo hacer variar de diferentes formas, o sea, de diferentes valores. Eso se lo voy a ingresar yo antes. Voy a venir acá, ¿sí? Y acá donde dice deslizador, fíjense, el programita simplemente me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y dice deslizador, seleccione la posición. Yo voy a poner que está acá, ¿no? Eso no hay mucho inconveniente. Y dice el deslizador es un número, sí, va a ser un número. El rango, yo voy a poner entre -5 y 5, me lo dio la máquina, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Y le doy el OK. Y se me genera un deslizador. Ya vamos a ver para qué sirve. Y me voy a armar otro con el nombre de B, ¿sí? Sola, fíjense en que la máquina, a ver, no, un punto, perdón, a ver si puedo deshacer. Ahí está. Deslizador, acá. Marco el punto. Y fíjense en que sola la máquina a mí me pone el B, el siguiente. ¿Sí? Si ustedes quieren, después le pueden cambiar nombre. Pueden, en vez de poner A, pueden poner N. ¿Se acuerdan que antes era MX más N si quieren? Eso es cuestión de y cambia el nombre acá, no hay ningún problema. Y también lo voy a dejar entre -5 y 5. ¿Sí? Lo dejo en OK y se me genera otro deslizador. Eso se lo puede mover, fíjense, no hay problema. Acá tanto A vale 1 como B vale 1 inicialmente. Bueno, vuelvo acá a donde es el álgebra. Acá me muestra cuáles son los deslizadores. No me voy. Y vengo acá donde yo voy a dibujar. ¿Y qué voy a dibujar? Voy a dibujar esa recta. Y esa recta dice que es
vengo acá a teclado y digo que es A, bueno, puedo poner acá AX más ¿quién? B, ¿sí? Y fíjense en qué me dibujó. Me dibujó la recta, ¿cuál recta? Y acá me dice, es la recta AX más 1, ¿sí? Bueno, ¿para qué me sirve ese deslizador, por ejemplo? Y me sirve para ver, si yo cambio A, ¿qué estoy cambiando? ¿Qué era A? A era la pendiente de una recta, de esa recta, ¿verdad? Si yo cambio A y A me indicaba qué cosa, la inclinación, ¿verdad? Bueno, si yo cambio A, ¿qué va a cambiar? La inclinación. Y acá vamos a ver algo que creo que no hemos visto allá, por ejemplo. En este caso, A dice que vale 1. Vengo acá al deslizador A y yo ahora voy a decir que ese A lo voy a mover si quiero y lo pongo como 1,5, 1,8. Fíjense, en 2. Y acá me dice que esta es la recta 2x más 1. ¿Qué pasó? Y la inclinación, como es más inclinada, hizo que se pare un poco más. ¿Sí? Bien. Fíjense, a medida que yo voy incrementando, eso se va, digamos, va cambiando la inclinación. ¿Cuál es el punto donde cambia la inclinación? ¿Cuál es el punto? 1. ¿Qué era el 1? La ordenada al origen, que está ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer deslizador a mí me está dando lo que es la pendiente, o sea, la inclinación. ¿Sí? Yo acá trabajé de 0 a casi a 5. Bueno, fíjense en cómo es. No quiero pasarme un poco más del 0. Ahí está. Siempre positiva. ¿Se ve? Bueno. ¿Qué pasa si la inclinación ahora es negativa? Y bueno, me voy para la parte... Ah, fíjense en qué pasa cuando la inclinación es 0. ¿Se anula la función lineal? No, exactamente. Pero se hace constante. Me queda como si fuese i igual a 1. ¿Se acuerdan que decíamos ayer qué pasa cuando tengo i igual a 1? Bueno, justamente la pendiente vale 0, significa que es llana, que es plana, ¿sí? Y me queda directamente una línea recta que pasa por i. ¿Se entiende? Bien. Y ahora veamos qué pasa cuando tomo pendientes negativas, ¿sí? Pendiente negativa. Y fíjense en qué pasa con la inclinación. Cambió, ¿sí? Exactamente, ¿sí? A eso iba ahí, fíjense, acá, ¿qué pasaba con la función lineal? Crece. Para cualquier valor que yo tenga acá positivo, la función es creciente. Llegué al 0, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho hace rato, no crece ni decrece. Y después, si tomo valores negativos de la pendiente, ¿qué pasa? Decrece. La inclinación es hacia abajo, ¿está bien? ¿Sí? Acuérdense, yo decía acá viene decreciendo, es como que voy caminando y voy bajando. Bueno, fíjense, yo me paro en la recta y voy bajando, voy decreciendo. ¿Está? Bien. Ahora, fíjense, tomo cualquiera, ¿sí? Una, a ver, una que me dé exacto, a ver, si ahí está. Voy a tomar el A igual a 2. Ahora voy a variar el B. Cuando varíe el B, ¿qué voy a esperar? Que aumente o disminuya. Que aumente o disminuya la ordenada al origen, ¿sí? O sea que, ¿qué va a pasar con la función? Y es el mismo concepto de hace rato. Si yo le sumo algo, se desplaza hacia arriba. Si yo le resto, se desplaza hacia abajo. ¿Está? Bien, y veamos. Ahí estábamos con b igual a 1. Si yo aumento, fíjense en qué va pasando. La ordenada al origen va aumentando, ¿verdad? Y aumenta, 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 y sigue. ¿Sí? Vengo y voy a 0. ¿Cuál es la ordenada al origen? 0. ¿Y cuál es la función? En este caso, 2x. Una función lineal que pasa por el origen. ¿Está? Vamos a la parte negativa. Fíjense en qué pasó con la ordenada del origen. Y empieza a disminuir. ¿Sí? Fíjense, acá dice 2,9. Bueno, ahí la ordenada del origen es menos 2,9. ¿Está? Y de vuelta el mismo concepto. Yo a la función
Si yo a la función le sumo algo, la función se sube. Si le bajo, se baja. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna cosita más que quieran ver de la función lineal? ¿Quedó clara ahora tu pregunta o no? ¿La que habías hecho hace rato? Ya me quedó claro. Bien. ¿Y ahora? ¿Otra duda? ¿Qué ocurre en dado caso que nuestro valor A esté sometido a una fracción? O sea, que esté siendo multiplicado por una fracción o dividido por una fracción. Una fracción. Una fracción. Dos tercios. Dos tercios. Ah, bueno, más fácil. Un medio. ¿Cuánto es un medio? 0,5. Entonces, ¿qué voy a hacer con el A? Lo llevo a 0,5. Hay que... Esta es la velocidad, también se puede, digamos, uno va a la propiedad y pueden, vieron que uno lo mueve y se mueve mucho, también pueden acelerar o disminuir la velocidad esa, ¿sí? Eso vienen acá y lo van ahí acá en el engranaje este que está acá, donde dice propiedades, y todo eso se puede hacer. Bueno, habíamos dicho a 0,5, a ver, hay 0,4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 0,4? 4 décimos, muy bien. ¿Y 4 décimos? 2/5, ¿sí? Bueno, ahí tengo la fracción a igual a 2/5, ¿sí? ¿Qué me hizo? Simplemente la función en este caso, como cambia la pendiente, un número fraccionario, hemos dicho que la pendiente puede tener cualquier valor, ¿verdad? Dentro de los reales, positivo o negativo, y abarca todo. Y simplemente es una inclinación que vale 0,4, ¿sí? Sí. Para este caso, ¿qué va pasando con la función? Va desplazando hacia la izquierda, ¿sí? Va. Pasa por el origen y la inclinación sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahí me preguntaba algo antes primero. Y es una constante, ¿sí? O sea, se incrementa nada más. Si yo tenía 2 y lo multiplico por 3, va a ser 2 por 3, 6. ¿Sí? Va a quedar A igual a 6. La pendiente, exactamente. Sí. Yo antes hacía así los gráficos directamente con fracciones para no estar haciendo tabla de valor y todo eso. Utilizaba la fracción, pero no recuerdo bien si porque en una desplazaba y el otro subía, entonces ahí iba marcando yo. O sea, dependiendo del numerador y del denominador, yo me movía hacia la derecha y después subía, o me movía hacia la izquierda y después bajaba. Solo que no recuerdo bien cómo hacía eso. ¿Cómo? Bueno, no me suena la teoría, pero bueno, si está en la teoría, está en la teoría. Fíjense, analícenlo por ahí, ¿sí? De ese caso. Pero se entiende, ¿no? Se entiende cómo es el tema de la variación y se entiende cómo es el funcionamiento de los parámetros en la recta. Fíjense que se verifica lo mismo que habíamos hecho con la parábola, ¿sí? Habíamos puesto la parábola, bueno, no me acuerdo, x más 2 al cuadrado menos 1 más 1, ¿verdad? Esa es la forma de un poco general de la parábola. Eh, por ejemplo, fíjense, yo creería que esto ya no lo vamos a utilizar, vamos a seguir con el programita un poco.
Menos 1. Entonces, fíjense, con esto que hemos visto, el ejercicio 6b, tenemos x menos 1 al cuadrado más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tablita de valores. Y yo haría una tablita de valores, pero ¿para quién? Para x al cuadrado, ¿verdad? Y yo ya sé cuál es la función esa x al cuadrado. ¿Sí? Y que estaba por acá. Entonces, fíjense, ¿para qué me sirvió esto? Para entender lo siguiente. Vamos a recurrir que esto es y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo ahora tengo que dibujar, habiendo hecho la tablita para x al cuadrado, que es muy sencilla, tengo que dibujar esto, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, al argumento le restaba 1, ¿qué tengo que hacer? Hacia la derecha. Entonces, obviamente, voy a poner acá los segmentos, ¿sí? Misma escala. Bueno, incluso esto ustedes van a ver mejor en la máquina. Y fíjense en qué hago. A esta misma función la tengo que mover hacia la derecha. Y esta, que esta es igual a x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y si tengo que dibujar más 3, ¿qué tengo que hacer? A la roja la tengo que desplazar 3 unidades hacia arriba. O sea que este valor que tenía acá, 1, 2, 3, va a estar por acá. Y ahí va a venir mi gráfica, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos? Ustedes háganla más precisa. Y esto va a ser y igual a x menos 1 al cuadrado más 3. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, con ese mismo criterio, en el ejercicio donde decíamos que en el 2, que para un mismo sistema de ejes coordenados, grafiquemos las 3 gráficas del inciso A en el mismo. Bueno, partiendo de una, van a ver que pueden dibujar las otras dos. ¿Sí? ¿Está? Bien. Y con el mismo criterio pueden utilizar el programa para hacerlo a ese práctico, a ese gráfico, ¿sí? Eso no quita que lo tengan que hacer en el cuaderno, dibujarlo con lápiz, ¿sí? Después lo verifican. Y si quieren pueden imprimir la grafiquita bien bonita al lado de lo que hacen ustedes, ¿sí? Que a ustedes haciendo en cuadriculado le va a salir bastante bien. Pero es tarea, va. Yo les diría que hagan el dibujo, hagan la tabla y hagan este tipo de razonamiento. Después lo verifican, ¿sí? Y para acordarse, grafican imprimen, digo, esa gráfica hecha con la computadora y la pegan al lado. ¿Sí? Para que sepan ustedes que lo pueden hacer con el programa. ¿Está? Bien. Fíjense en ahora un poquito que yo en este caso dije, está la función igual a x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado más 3. ¿Sí? Partíamos básicamente de x al cuadrado. Pero fíjense en que esa gráfica, esta función, si yo la desarrollo, ¿qué voy a obtener? Y acá tengo x al cuadrado menos 2x más 1 más 3. Y es esto, x al cuadrado menos 2x más 4. ¿Sí? ¿Y qué apareció? Y apareció la gráfica digamos, la función cuadrática desarrollada con sus 3 coeficientes. A, B y C. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy? Si a mí me dicen dibuje esto, por ejemplo, y me dan de esta forma, ¿sí? Con los 3, ¿qué puedo hacer yo? Para no estar haciendo la tablita, porque fíjense, si yo tengo esta función y hago la tabla, ¿qué voy a tener que hacer? Para 4 voy a tener que hacer 4 por 4, 16, menos 4 por 2, 8, más 4, ¿verdad? Y general y. ¿Qué puedo hacer? Disculpa, ¿qué puedo hacer yo para poder dibujar de manera sencilla eso? ¿Qué hago? Completo cuadrado. ¿Qué hago con completo cuadrado ya que la llevo? A esta forma. Y de esa forma me resulta sencillo dibujarlo. ¿Estamos? Eso en el caso de que no tenga la computadora o en el caso del parcial. Cuidado, el hecho de que le hayamos mostrado cómo trabajamos con un programa, uno de los tantos que existen, no significa que vamos a hacer con el programa. ¿Por qué? Porque en el parcial
no tenemos el programa, ¿sí? No tenemos la calculadora. Veamos. Exactamente, en el parcial se tiene que dibujar a mano, ¿sí? Y las funciones que hay no son nada sencillas, por eso es que tenemos que aprender a dibujar a mano, ¿sí? La recta, la cuadrática, y ya vamos a ver un par más ahora. ¿Estamos? No, porque cuando pasamos a revisar las hojas tiene que estar en blanco. Y insisto, usen hojas cuadriculadas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el eje cartesiano. ¿Ya? ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Estamos? En un parcial se revisa las hojas, que estén en blanco, que no haya machete, ¿sí? Insisto, que no tengan calculadora, que no tengan auriculares, que no tengan la gorra puesta, que no tengan la capucha puesta, los celulares guardados, eh, silenciados, ¿está? Todo ese tipo de cosas se controlan en un parcial presencial, ¿está? Así que prepárense para eso, ¿sí? El hecho de que estén en su casa y tengan todo eso, está todo bien, que tengan la IA, está todo bien, pero sean conscientes de que en el parcial no van a tener nada de eso, ¿está? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió las gráficas? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿se entendió el tema del programita? Es muy sencillo. Es muy sencillo, familiar. ¿Alguien lo manejó ya el GeoGebra? Creo que en la secundaria ya se lo dan, ¿no? Pero bueno, aprendan. Si no lo saben, vean los tutoriales. Insisto, es muy sencillo. Si por ahí se le hace un lío, apáguenlo y vuelvan a, o sea, ciérrenlo y vuelvan a abrir. Más que eso, no pasa nada. ¿Sí? Eh, bueno. A ver, el ejercicio del práctico era este. Si yo les decía, bueno, lo que hacemos para dibujarlo, vamos a hacer el mismo, pero para que veamos un poquito el tema de y igual a x menos 1 al cuadrado menos 3. ¿Cómo sería la gráfica? Sería como la roja, hemos dicho, ¿qué pasa? Bajado en 3 unidades, ¿verdad? Acá estaría el menos 3 y pasaría a ser, en vez de esa, una cosa. Ah, no, perdón, me fui, exactamente. Bajamos. ¿En cuánto habíamos desplazado? 1. Entonces este es el 1. ¿Sí? Después lo hacemos en la máquina, no hay. Y es esto. Quiero que lo veamos un poquito en el pizarrón. ¿Sí? Básicamente pasa una cosa como esa. ¿Sí? Fíjense ahora, en diferente de la que nosotros teníamos inicial, la roja. ¿Qué pasó ahora con la función? ¿Sí? Este valor hemos dicho que es, para nuestro caso, el menos 3. Para esta función, ¿cuál será el dominio de la función? Para esta. ¿Cuál es el dominio? Lo real. Bien. ¿Cuál es la imagen? Muy bien. En este caso sí. En el caso de la imagen sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 0, ¿cuánto me da el valor de i? Menos 3. O sea que entra el menos 3. ¿Sí? Bien. Pide un análisis ahí, veamos. Dominio. Intersección con los ejes. Fíjense. Intersección con los ejes. Voy a poner con el eje que es el más sencillo, con el eje y, que equivale a decir la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Por ahí no. Siempre escriban los nombres, ¿sí? X e Y. Recuerden, esta se había desplazado, bajó. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje Y? Es esa. ¿Cómo lo obtengo? Eh,
Exactamente, ¿sí? X igual a 0. Y eso lo meto acá. 0 menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Menos 3, menos 2. Igual a menos 2. ¿Sí? O sea que este valor tendría que ser el menos 2. ¿Estamos? ¿Cómo obtengo la intersección con el eje X ahora? ¿Cuánto estoy esperando según el dibujo? 2. O sea, con el eje X voy a tener X1 y X2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? ¿Qué tengo que hacer? Encontrar las raíces. ¿Sí? Ya sea resolviendo, ¿se acuerdan cómo resolvimos esto? Pasamos, igualamos a 0, pasamos el 3, ¿está? Resolvemos esto y lo desarrollamos, lo agrandamos y formamos la cuadrática, ¿verdad? ¿Está? ¿Cómo X menos 1? Claro, la tenemos que desarrollar, ¿sí? Tenemos que, acuérdense, es una cosa como esta y yo llegué a esto. Bueno, es eso. Tengo que hacer lo mismo, ¿está? Llego a la cuadrática, encuentro las raíces, ¿sí? Una de las formas era esa, ¿se acuerdan? Pero moví otra cuando completábamos cuadrado. Y vale 0, igualábamos a 0, ¿sí? Este pasaba sumando, ¿se acuerdan? Sacábamos las raíces, más o menos, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿alguien encontró las raíces? ¿Alguien encontró las raíces? ¿Cuáles serían las raíces? Ninguno. No los veo con el celular tratando de buscar, ¿sí? Es más, he visto que andan con el celular, pero que me parece que en matemáticas no están, pero usen el celular, nadie lo está diciendo que no lo usen, pero para esto, ¿sí? Acá. Bueno, ¿alguien encontró las raíces? Bueno, insisto, X menos 1 menos 3 al cuadrado menos 3. Me sale que es 2,73 y el otro es menos 0,73. no, va, el dibujo a mí me indica que tiene que haber una negativa, ¿verdad? Y una positiva, ¿sí? ¿Se puede verificar hacia simple vista? ¿Se podrá verificar? Exactamente. Y esta, exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Así gráficamente viéndola. Eso significa entender el concepto. ¿Está? Yo quiero verificar, bueno, así con números redondos, buscaré esto y voy ahí, veo, y la misma, por ser simétrica, respecto a este eje, no al cero, cuidado, a este eje, esta distancia tiene que ser la misma que es. ¿Sí? Una forma de verificar. ¿Está? Bien. Si no, como les digo, resuelven esto. Habíamos visto el método y después hicimos el desarrollo y aplicamos la fórmula, ¿verdad? También, cualquiera de las dos. ¿Y el otro método cuál sería? ¿Cuál sería el otro método para encontrar las raíces? ¿Cuál sería? Lo acabamos de ver. ¿No con la cuadrática? No, va, ya dijimos con la cuadrática. Dijimos de esta forma. ¿Cuál sería el otro método? El GeoGebra. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya lo vamos a dibujar en el GeoGebra. ¿Ah? Y bueno, ahí ya vimos los anteriores. Por eso yo les muestro 3 métodos, 4 métodos, 5 métodos. Ustedes eligen. Va a depender de la situación. ¿Sí? Si están en parcial, obviamente no van a tener muchas opciones. Le van a quedar una o dos nada más. ¿Sí? Si están en su casa, tienen infinita. Hasta la IA le preguntan cuáles son las raíces de tal función y se la va a decir. ¿Sí? Pero aprendan a usar eso. ¿Sí? Aprendan a usar esa herramienta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide de esa función? Intersección con los ejes coordenados, ya vimos. Coordenadas del vértice. Este es el vértice. ¿Sí? Bueno.
parece que nos lleva a que hagamos el desarrollo, ¿sí? Bueno, esto lo voy a borrar para que no... Y el desarrollo básicamente es decir x al cuadrado menos 2x menos más 1 menos 3 igual. Y igual a x al cuadrado menos 2x menos 2, ¿verdad? Ahí está desarrollada. Metan ese en la fórmula y ya está. Y si no, fíjense en que está la ecuación de los vértices. Está escrita en la teoría, ¿sí? Pero la escriben en función de qué? De esta, la desarrollada, de ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el x vértice, ¿cuánto vale? La fórmula. Bien. ¿Sí? ¿Y el y, qué hago? Reemplazo el b, reemplazo el a y tengo el x vértice. ¿Sí? ¿Quién es el x vértice? El valor que viene desde 0 acá. Ese es el x vértice. XB. ¿Sí? Ese es el valor que va de x vértice. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ese coincidía, ¿se acuerdan? Ese es el x. Y el y vértice va a ser esta distancia, que va, digamos, sobre i desde 0 hasta el vértice que yo tengo. Bueno, exactamente. Está la fórmula también, ¿sí? Hay que aprenderla. ¿Alguien la tiene por ahí? Está escrita, a ver, ¿me la dictan? Bueno, aguarden un segundo, ¿sí? Sí, no, no. Ahí la teoría dice x vértice y vértice. Están los dos desarrollados. Está la deducción, sí. 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4a. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los caminos para encontrar el equivértice? Digamos, la coordenada del vértice. Coordenada x, coordenada y. La equivértice, la formulita sería menos b sobre 2a. Bastante sencilla. Es una parte de quién? De la fórmula ¿de quién? De Bhaskara, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ven menos b sobre 2a. ¿Está? Bien. El I vértice, ¿qué tengo que hacer? Y me tengo que aprender la fórmula. Opción 1. ¿Sí? Opción 2, ¿cuál sería? Si yo tengo el X vértice, reemplazo en la fórmula el valor y encuentro el Y vértice. ¿Sí? Una forma de deducirla también es, si yo quiero con letra, vengo, la reemplazo en la general y voy a obtener exactamente eso. ¿Sí? Pero no hace falta que yo me aprenda el Y vértice. ¿Sí? Sepan más o menos la fórmula que tiene. Con el X vértice, yo ya puedo encontrar, reemplazando en la fórmula, el Y vértice. ¿Está bien? Si ustedes se la quieren aprender y tienen las dos, está todo bien, no hay problema. ¿Sí? Y de nuevo, cuidado, fíjense que tengo B y A. Y B y A entran con su signo. ¿Sí? Acá va el signo de A y el signo de A y el signo de B. Y además, tengan cuidado que está el menos adelante. ¿Sí? Para el I exactamente lo mismo. A, C y B entran con el signo. Y A también. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. El eje de simetría. Para este caso, ¿cuál es el eje de simetría? Para el caso que teníamos. X igual a 1. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿De dónde lo veíamos? Básicamente del desplazamiento del valor que le restamos al argumento. Menos 1, me lo desplaza hacia la derecha, por tanto pasa por 1. ¿Se acuerdan? Este valor es el 1. ¿Sí? Bien. Y ahí viene intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estamos hablando del azul, que era
x menos 1, cambiada del práctico, que esta no estaba, yo simplemente era el hecho para bajarla, ¿sí? Para bajarla a los negativos y lo veamos. Bueno, intervalo de crecimiento. Arranquemos por el de crecimiento, porque esta viene desde allá. ¿Cuál sería? Desde el menos Hasta 1, ¿sí? Cerramos, hemos dicho, por convención, con corchete. ¿Y intervalo de crecimiento? ¿Sí? Los dos van con corchete en este caso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿qué más nos pide de la cuadrática? Imagen ya le hemos dado y dice expresa la ecuación en forma canónica. ¿Está? Desarrollamos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, a ver. Todo eso que hemos hablado, ese dibujo que está ahí, que está muy bueno, ¿sí? Lo vamos a someter a lo que es, sí, no lo estamos pidiendo todavía, ¿sí? Ya vamos a ver, y bueno, fíjense, bueno, ahora lo veamos, la dibujemos un poquito ahí, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que era, fíjense, en x menos 1, o la otra, cualquiera de las dos que ingrese. Bueno, y ahí está la grafiquita, ¿sí? Bastante parecida, ¿verdad? Fíjense en este valor, si yo creo que aprieto ahí, a ver, me lo da, dice que es menos 0,73, que era básicamente bastante parecido al que habíamos calculado, ¿está? Y el otro valor es, que está ahí marcado, es 2,73, que es lo que habíamos calculado, ¿está? La intersección con el eje Y, bueno, menos 2, ahí habíamos puesto que era menos 2, ¿verdad? Lo habíamos sacado de, básicamente, si quieren, de esta. Equivale 0, 0, menos 2, ¿sí? De la ecuación desarrollada, ¿está? El vértice, si ustedes pican ahí, le da la ecuación del vértice en 1 menos 1. ¿Está? Y no lo pide, pero fíjense en que incluso ahí se lo dice en el programa, fíjense en ahí abajo, dice extremo. El extremo es menos 1, es 1 menos 3. Ahora yo les pregunto, relacionado con hace rato esa pregunta que no la encontrábamos, ¿qué sería ese punto extremo? Exactamente, un mínimo. ¿Sí? A ver, fíjense en qué pasa. ¿Está hasta ahí? ¿Se entendió? Bien, fíjense, o sea, insisto, yo quiero dibujarla para que usted sepa que tenemos que dibujar la mano, ¿sí? Pero en dos pasos verificamos todas esas cosas que hemos dibujado, ¿está? Bien, intervalo de crecimiento, bueno, ya está, desde el 1 para arriba crece al infinito, desde el menos infinito al 1 crece, perdón, decrece. ¿Qué más era? Es cóncava hacia arriba, ¿sí? Eso está puesto acá, al ser positivo el valor de A, se puede ver que hacia arriba, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, lo que iba a hacer, a ver, es, fíjense en qué pasa si yo digo que pongo menos, pongo un paréntesis acá y al final se me genera el otro paréntesis. ¿Qué va a pasar? Se va, invierte hacia abajo, ¿sí? Yo a toda la función le puse un negativo, que el equivalente después en el desarrollo va a quedar el A negativo, ¿sí? Y a ver,
¿sí? Pero, fíjense, por ahí esperábamos que a partir de este punto se haga el negativo, ¿sí? Porque habíamos multiplicado por menos. Pero ¿qué pasa? Fíjense, yo tengo una parte positiva, que si esa parte positiva la multiplico por menos, después se me hace negativa. Y tengo una parte negativa, que si esa parte negativa la multiplico por menos, ¿qué me hace? Positivo. Por eso es que en realidad giró ¿a dónde giró? Sobre el eje X. Ahí se hizo el giro. ¿Se entiende? Ahí está hecho el giro ese. ¿Se lo ve? ¿Sí? Fíjense en el mínimo, ahora que antes era mínimo, ¿qué es ahora? Un máximo. ¿Y cuál es el valor? El 1, 3. ¿Sí? La intersección no cambió. La intersección, a ver, ahí está. Es la misma, 0,73 negativo y la otra era 2,73 positivo. ¿Sí? Fíjense, la intersección ahora es 0,2. ¿Sí? Es el mismo valor, nada más que positivo. Y este es el vértice 1, 3. Y antes era 1 menos 3. ¿Está? ¿Se ve eso? ¿Se vio? Bueno, esta función, cuando yo haga Bhaskara, ¿qué discriminante va a tener? Mayor que 0, positivo. ¿Sí? Y tenemos las dos raíces, que son, en este caso, esta y esta. ¿Sí? Se ve ahí el concepto, ahora yo tengo la función. Y yo para aplicar la fórmula, ¿qué hacía? A la función, hemos dicho que la tengo que igualar a 0, ¿verdad? Entonces, i vale 0. ¿Se ve eso en la gráfica? Cuando i vale 0, ¿qué me va a dar? Justamente los dos puntos que yo tengo donde la función corta el eje x. ¿Sí? Y cuando yo diga que x vale 0, ¿cuánto vale 0? El x vale 0. ¿Eso qué me da? El valor de i, que en este caso coincide con el término, cuando yo la desarrolle, con el término independiente. ¿Sí? ¿Está? Con el coeficiente independiente. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno. Bueno, fíjense en el problema, el ejercicio 7, un problema. ¿Sí? Dice, un proyectil es disparado hacia arriba desde una altura de 200 metros sobre el piso con una velocidad inicial de 800 metros por segundo, ¿sí? O metros sobre segundo. Mucho cuidado en estos casos con las unidades, ¿sí? Porque acá ya empiezan a combinar. Acuérdense, la unidad de velocidad, ¿cuál es? Metros por segundo, kilómetros por hora, ¿sí? Acá vamos a tener que tener en cuenta que siempre trabajemos con la misma unidad. Si tenemos todo en la misma unidad, no tenemos problema. ¿Está? Bueno, acá es una velocidad inicial de 800 metros sobre segundo. La posición del proyectil respecto del suelo se llama D, está medida en metros, después de t segundos está dada por, y le da una fórmula, fíjense, la posición del proyectil, y eso lo define como D. Y eso es igual a menos 4,9 t cuadrado más 800 t más 200. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿qué se entiende? Tengo una función cuadrática. Y ahora cuidado, porque las variables cambiaron. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con X. Ahí. Bueno, en este caso a mí me dicen que es D una distancia por T un tiempo. ¿Sí? D distancia en función del tiempo. Pero la ecuación sigue siendo una cuadrática. El tratamiento va a ser exactamente el mismo. Dibujaré en un eje cartesiano ya no con X e Y, sino con T en la horizontal y D en la vertical. ¿Verdad? Bueno, ya que estamos, veamos, borremos un poquito esto. Y a los efectos del dibujo, yo voy a dibujar en vez de donde dice T, voy a poner X.
Y donde dice E, me la deja ahí, ¿verdad? Así no tengo que estar cambiando acá en el programa, ¿sí? Después en mi dibujo, cuando haga lo pasen limpio, sí, voy a poner en vez de X, T y en vez de Y, D. Bien, fíjense, ingreso esa fórmula, que en este caso sería menos 4,9, ¿sí? Fíjense que me muestra una fracción ahí, me lo va poniendo como fracción, de X al cuadrado, ¿sí? Más 800, ¿sí? De X y más 200. ¿Se ve la cuadrática? ¿Sí? ¿Se ve la cuadrática? ¿Cómo esperemos que esté dibujada esa cuadrática? Hacia abajo, o sea, la concavidad hacia abajo. Y justamente, fíjense, si ustedes ven, ustedes tiran, no sé si vieron los dibujitos de un cañón que apunta, tira, y tiene una trayectoria que dicen que es parabólica. No estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Y yo le vamos a darle enter, no se ve nada, ¿por qué? ¿Por qué piensan que no se ve? Porque las escalas son muy importantes. Y vamos a achicar, 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 y ahí va apareciendo la... Y sigue, ¿sí? A ver si logramos encontrar. Ahí está. Fíjense, yo voy a hacer el zoom ahí. Y fíjense en que hasta ahí llegó el proyectil y básicamente comenzó a bajar. ¿Qué esto hemos dicho? ¿Qué son estos? La altura, ¿verdad? Y fíjense de qué altura estamos hablando. Básicamente por arriba de los 32.000 metros. ¿Sí? ¿Está? Bien. Bueno, eso si ustedes quieren, como para entenderle un poquito más, a ver, y quiero llegar acá al origen. Se vio, ¿no? La parábola, ¿no? Son valores grandes, entonces por ahí hay que... Ahí está. A donde quiero ir es al origen. Bueno, ¿se vio? ¿Se entiende? Fíjense que acá yo hice el dibujo y no se distingue un poquito, pero parto del cero y fíjense en que desde el cero hacia arriba es la trayectoria. La parte de abajo, la parte negativa del, digamos, de la gráfica, no me interesa a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente yo no voy a medir distancias negativas, siempre voy a medir esa distancia positiva. Y los valores que tiene, los tiene, no se los distingue mucho, negativo, de en este caso el tiempo, tampoco me interesa, porque yo al tiempo lo voy a medir en forma positiva. O sea que básicamente la gráfica la tendría que dibujar solamente para la parte positiva. ¿Sí? ¿Está? Positiva del tiempo me refiero, ¿no? Y eso me va a generar solo la gráfica de la distancia también positiva. ¿Está? Y fíjense en que va a llegar un punto, que estaba por acá, donde después de, ¿qué serán estos? Tiempo, son segundos, ¿sí? El proyectil vuelve al piso, o sea, está en cero. Me interesa solamente la trayectoria positiva de la parábola. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué tendremos que hacer? Ya tenemos el dibujito, ya tenemos la interpretación del dibujo, y ahora dice,
¿Cuándo estará el proyectil a 2000 metros del piso? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cómo? ¿Por qué intersección? Fíjense, a mí me decían, la trayectoria la posición del proyectil respecto al suelo está dada por la fórmula, ¿sí? O sea que yo a medida que avanzo con el tiempo me va generando una distancia. Llega a un punto donde va a encontrar la distancia máxima y va a comenzar a bajar de vuelta el proyectil, ¿verdad? Pero el tiempo sigue aumentando, ¿sí? Y hemos llegado al punto donde, después de ciertos segundos, vuelve al piso, ¿está? Ahora me preguntan, y me dicen que esa trayectoria está dada por esa ecuación, que es cuadrática en este caso. Y ahora me preguntan, ¿cuándo estará el proyectil a 2000 metros? ¿Qué tendré que hacer? De altura 2000, tendremos que calcular el tiempo, ¿sí? O sea que, a ver, volvamos. ¿Cómo volvemos? Ahí, ¿se ve? Bueno, lo hemos analizado, hemos encontrado la ecuación del proyectil, básicamente lo hemos dibujado, y yo voy a reducir ese gráfico en esto, ¿sí? Para que se lo vea un poco mejor. Hemos dicho que íbamos a borrar esto, acá que iba tiempo y acá iba D, ¿verdad? Y habíamos visto que llega a un punto máximo y de ahí comienza a bajar hasta este punto, que está en segundo, parte de acá, ¿sí? Ahora fíjense, a mí me dicen que ese proyectil tiene esta función que era menos, ¿me la dictan? 4,9t. Esto era D, ¿sí? Altura en función del tiempo. A mí me preguntan ahora, ¿cuándo el proyectil estará a 2000 metros del piso? O sea que, ¿quién es 2000 ahora? La distancia. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar 2000 en la ecuación, en la función, mejor dicho. ¿Sí? Y resolverla. ¿Qué haré? Igualaré a 0, para eso pasar este que está sumando, restando, me queda el 0, y acá es 200 menos 2000. Y ahí aplico la formulita. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar un T1 y un T2. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación de ese T1 y T2 ahora? Y fíjense, a cierta altura, habíamos dicho que eran como 32.000 metros, ¿se acuerdan acá? Por ahí, bueno. A mí me dicen cuando llegue a los 2000, qué sé yo, 2000, supongamos que anda por ahí. A mí me dicen en cuánto tiempo va a estar en 2000. Y fíjense, yo voy a tener un valor que es este, que ese va a ser T1. Después el proyectil va a seguir hacia arriba, va a llegar al punto máximo y va a comenzar a bajar. Y en algún tiempo va a estar a la misma altura, ¿verdad? Pero el tiempo va a ser posterior. Ese va a ser el T2. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a igualar 2000, van a resolver la ecuación y van a encontrar dos valores. ¿La interpretación cuál es? Que después de ese tiempo T1 voy a llegar a los 2000. Sigue la trayectoria del proyectil y después en el tiempo de T2 va a volver a estar a 2000 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces usted tiene que encontrar simplemente el valor de T1 y el valor de T2. ¿Estamos? Y la otra pregunta es, ¿cuándo lo tocará? ¿Qué me está preguntando? Yo lo voy a llamar TF, tiempo final. Me está preguntando cuándo el proyectil va a llegar a este punto de nuevo, al piso. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahora, fíjense,
¿Cuánto vale la distancia? 0. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y a la distancia igualarla a 0. Igual a menos 4,9 t cuadrado más 800 t más 200. Y me quedó la cuadrática. ¿Qué hago? Aplico la fórmula. Me va dado, obviamente, dos valores de t, y uno tendría que ser este y el otro el del tiempo final. ¿Estamos? Sí. Está bien. ¿Y cuál es el problema? Bueno, fíjense, cuando yo dibujé la parábola acá, ¿sí? Si yo digo que t vale 0, ¿de dónde tengo que salir? Del 200. Entonces, en realidad, este eje no tendría que estar ahí, ¿verdad? ¿Dónde tendría que estar? Ahí. ¿Y acá cuánto tendría que valer? 200 metros. ¿Sí? Este sería el eje T. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Lo que yo les decía hace rato, a ver, dibujo la parábola. Fíjense que si yo acá parto, que la ordenada al origen es 200, significa que acá también voy a tener un parte del dibujo, ¿verdad? ¿Sí? Y hemos dicho que esa parte a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque me da para tiempo negativo. Entonces, como que la tengo que borrar. ¿Sí? Pero acá, fíjense en que acá sigue, considerando esa horizontal. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el punto final va a ser STF. Exactamente. ¿Sí? Pero ya es dibujando la parábola que yo tengo acá. ¿Sí? Que en este caso, fíjense, si yo la dibujo exactamente, yo hace rato la dibujé partiendo del 0 para que se den cuenta que tengo un punto 0 y otro punto C. ¿Sí? Pero en realidad no era el dibujo exacto de eso. El dibujo exacto es, si yo tengo 0, 0, tengo que partir de la ordenada al origen 200. Parto de acá, que es lo que me dice ahí el problema. ¿Sí? Parte de los 200 metros de altura. O sea que realmente parte de ahí. ¿Sí? Cuando yo haga digamos, la trayectoria y cuando llegue al piso, fíjense, voy a tener un tiempo final. ¿Sí? ¿Cómo lo obtenía? Digo, igualo esto a 0, ¿verdad? Y fíjense, me va a dar un tiempo final positivo, seguro. ¿Y el otro cómo va a ser? Que correspondería a esta partecita que tengo acá. Este sería lo que sería el T2, ponemos, ¿sí? O T3, T1, T2, TF, le pongamos un TF1 y un TF2, ¿sí? Eso me va a dar a mí esto, uno negativo y uno positivo. Pero a mí el negativo no me interesa, no me importa. Entonces a esto lo descarto. ¿Por qué? Porque yo partí desde 0, tiempo t igual a 0. Entonces los tiempos negativos no me sirven. Y entonces simplemente uso es. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, tengan mucho cuidado en la interpretación cuando vayan a hacer dibujo. Es imposible dibujarlo a mano, por eso yo arranqué con el dibujito en la computadora. Era imposible dibujarlo a eso. ¿Sí? Lo vimos cómo es el dibujo, es muy grande, pero después lo reduzco, hago una cosa así que es bastante parecida simplemente al efecto de poder tomar los valores. Yo digo que este era como 32.000, ¿se acuerdan? Este era 200. Bueno, este 200 no está en escala, pero a los fines de la interpretación está el dibujo hecho, ¿sí? Está el 200, está la máxima altura, por ejemplo, y el 2000 que yo necesito. Que a los fines de interpretar y obtener, sí, estos valores. Estos T1, fíjense que no van a cambiar, ¿no? Por el hecho de que yo ya la haya movido, porque la saqué de acá. Ese era el valor de 2000. Ese 2000 no cambió. Ese tiempo tampoco cambió. O sea que este era T1 y acá abajo es el T2. ¿Sí? Este y este. Y el T final 2 y el T final 1, que este lo descarto. ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, bueno, para que vayan mirando, porque este básicamente, el ejercicio que sigue es el ejercicio 8.
¿Estamos con función cuadrática? ¿Se vio? ¿Sí? Por ahí medio ajustada, pero yo creo que con la ayuda de la computadora se entiende un poco mejor, ¿sí? Se lo ve más que dibujando así a mano, ¿está? Pero fíjense en que, cómo son las cosas que hace rato uno dibujaba a mano y entiende mejor después en la computadora. Cuando yo dibujé este problema en la computadora no lo entendí, porque era muy grande, no se veía. Lo entiendo cuando lo dibujo a mano y lo achico. No me tengo que ir del concepto, ¿sí? No me tengo que ir del concepto del 200, no me tengo que ir del concepto de que este pedacito, esta parábola sigue hacia abajo, a mí no me interesa ni la parte digamos, de las distancias negativas, ni de los tiempos negativos tampoco. Me interesan distancias positivas y tiempos positivos para este caso, ¿está? O sea que nos sirve hacer las cosas, digamos, tanto con la computadora como a mano. Es bueno entenderlo a esto, por ejemplo, en la computadora, pero tenemos que entenderlo. Cosa de que después podamos generar una cosita como esa, sencilla, y deducimos mejor. Y no estamos trabajando con un 32.000, bueno, ¿está? Bien. Eh, bueno, función lineal, función cuadrática, ¿sí? Ahora vamos a entrar, antes que se vaya, ¿sí? Quedan 10 minutos, me parece. Bueno, 6. Fíjense en que hay nuevas funciones ahora, ¿sí? Nueva función donde yo tengo, ¿con qué estoy? Sí, con i, por ejemplo, y ahí dice i igual a 3 a la x. Función, ¿y cómo la vamos a llamar? Función exponencial. ¿Por qué le voy a llamar función exponencial? Exactamente. Está como exponente. ¿Sí? Para que lo vean ustedes y puedan desarrollar esos ejercicios que están ahí tranquilamente en su casa. Fíjense, vamos a volver acá al programita, ¿sí? Vamos a borrar esto que teníamos acá y vamos a ir a, fíjense en acá. Fíjense en que en esto, acá, básicamente en este teclado que yo tengo acá, que está a la vista, no está elevado al cuadrado y acá está elevado un valor, un argumento elevado a algo que yo le ponga, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para dibujar, por ejemplo, el i igual a 3 elevado a la x? Bueno, voy a usar esto, ¿lo ven? El cuadradito con el cuadradito significa que me voy a generar un exponencial ahí, un argumento y un exponente. Fíjense, pico ahí, ¿sí? Y ahí me está diciendo, a ver, sí, que tengo x, no, ahí lo puse como exponente. Tengan cuidado cuando entre, voy a esta x, no, x, epa, es x, ahí estoy. Y acá viene el exponente, ven que el cursor se puso arriba de la x, y ahí voy a poner en este caso el 3. No, estoy haciendo al revés. Bien, borremos. Decíamos 3, ¿sí? Exponencial, ahí está, y acá va la x, ¿sí? Fíjense que ahí el cursor quedó al lado de la x. Lo que nosotros tenemos que hacer, hemos dicho, desplazamos con la flechita o nos vamos con el mismo cursor afuera. Y ahí me queda la función 3 elevado a la x. Si yo le doy el enter, ¿sí? Ahí me la va a dibujar. Acá teníamos, a ver si puedo. Ahí está. Y esto es lo que me interesa. ¿Sí? Y antes que, vamos a cambiar un poquito el color, porque por ahí se confunde un poco. Bien. Y ahí está la función exponencial. ¿Sí? Para 3 elevado
a la X, ¿sí? Exactamente lo mismo, le doy valores a X y resuelvo, ¿sí? Vamos a hacer una tablita de eso a mano para que vean cómo funciona con los valores, qué valores le voy a dar y después cómo hago la inversa de esto, lo vamos a hacer, ¿está? Pero fíjense, ustedes ya tienen ahí la forma de la ecuación. El tratamiento, en este caso, fíjense, yo partí de y igual a 3 a la X. El tratamiento de que yo le sumo algo al parámetro, se lo resto o lo multiplico por algo es exactamente el mismo que hemos tratado para la lineal y la cuadrática. Vean si ustedes pueden a partir de esta dibujar lo que le están pidiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Aunque no, aunque todavía no les pidió desplazada. Pero bueno, dibújenlo y traten de hacer una tabla. Dense en cuenta los valores que tengan que usar, ¿sí? Para que el dibujo les dé una cosa similar a esta. ¿Estamos? Bien. Mañana tenemos... ¿Cuántas horas hay mañana? No se me vayan, a ver, aguanten un segundo. Mire que podemos tomar lista todavía, ¿eh? ¿O no? Sí, falta un minuto. Bueno, mañana tenemos... ¿A qué hora entramos? A las 3. Bien. Mañana creo que tienen el taller, ¿o no? ¿No? Ah, hoy tienen. O sea que se van al taller de derecho, ¿no? ¿Seguro? Van a tomar lista ahí, ¿eh? Va ahí Franco va a llevar la lista y toma lista. Bueno, bueno, nos vemos mañana, ¿sí?